Hola a todos, es un gusto saludarles en este su curso de Gestión Financiera Operativa. Mi nombre es Óscar Calderón y para esta semana número 10 vamos a revisar los contenidos sobre la perspectiva general de la administración del capital y del trabajo, en donde incluiremos los conceptos del capital de trabajo, la importancia de la administración del capital de trabajo y su relación con la rentabilidad y el riesgo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Existen dos conceptos importantes de capital de trabajo neto y capital de trabajo bruto. Primero, el capital de trabajo neto son contablemente, ¿no? Son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Cuando los contadores usan el término capital de trabajo, en general se están refiriendo justamente al capital de trabajo neto, ¿sí? Como ya lo expliqué, es la diferencia de dinero entre los activos corrientes y los pasivos corrientes. Esta es una medida de grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, tiene poco sentido hablar de intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia continuamente, es decir, está cambiando de manera muy continua, ¿ok? Entonces, aquí ingresa el otro concepto. ¿Sí? Los analistas financieros, cuando hablan de capital de trabajo, se refieren a los activos corrientes, ¿ok? Entonces, su atención está en el capital de trabajo bruto, que por concepto es la inversión de la empresa en activos corrientes como efectivo, valores comerciales e inventario, ¿no? Aquí tiene sentido para los directores financieros participar en la tarea de proveer la cantidad correcta de activos corrientes para la empresa. Dicho esto, aquí está la diferencia de un mismo concepto, es decir, de capital de trabajo, pero visto desde el punto de el contable, del contador, y visto desde el punto del analista financiero, del administrador de la empresa. ¿Correcto? Continuamos. Importancia. Digamos que el capital de trabajo afecta a muchos aspectos de su empresa, desde pagar a sus empleados y proveedores hasta mantener el suministro de energía eléctrica, o sea, hasta mantener encendida la empresa, la fábrica, etcétera, ¿no? Y también planificar un crecimiento sostenible a largo plazo. La administración del efectivo, de los valores comerciales, de las cuentas por cobrar, de las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. ¿Sí? De tal forma que, bueno, algunos de ustedes podrán decir, pero el inventario es netamente productivo. Es correcto. Básicamente, la administración no se encarga de los temas de la administración del inventario porque eso está en base al programa o al plan de producción y obviamente tiene a su responsable. Sin embargo, las responsabilidades administrativas requieren una supervisión diaria y continua de todos los demás asuntos inherentes a la empresa, al financiamiento de la organización. Ahora, detrás de esta administración responsable, sensata y de una buena administración del capital de trabajo, constan o se encuentran dos decisiones fundamentales para la empresa. La primera es determinar el nivel óptimo de inversión en activos corrientes y la otra es determinar la mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado justamente para apoyar esa inversión en los activos corrientes. A la vez, estas decisiones que hemos mencionado están influidas por el intercambio que debe hacerse entre la rentabilidad y el riesgo. O sea, bajar el nivel de inversión en activos corrientes pudiendo todavía apoyar las ventas llevaría a un incremento en el rendimiento de la empresa sobre el total de los activos, en la medida en que los costos explícitos del financiamiento a corto plazo sean menores que los del financiamiento a mediano y largo plazos
pues obviamente mayor será la proporción de la deuda a corto plazo con respecto a la deuda total y mayor será la rentabilidad de la empresa. ¿Sí? Aquí hay que recordar que el riesgo en este ámbito del capital de trabajo significa peligro de que la empresa no mantenga suficientes activos para dos cosas. La primera, cumplir con sus obligaciones de efectivo cuando se presenten. Y segundo, apoyar los niveles apropiados de venta. Esto es quedarse sin inventarios para poder cumplir con algún pedido de última hora de algún cliente que se tenga. Obviamente eso conlleva la pérdida de la venta, ¿no? Bien, en resumen, lo que hemos conversado hasta ahorita en esta lámina, el capital de trabajo es el dinero disponible para cumplir con sus obligaciones actuales a corto plazo, ¿correcto? Cantidad óptima, o también se le puede llamar nivel óptimo de los activos corrientes. Al determinar la cantidad adecuada o el nivel de activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre la rentabilidad y el riesgo. Para ilustrar esto, veamos la siguiente gráfica. Allí está una gráfica en donde se muestra, digamos, la compensación entre riesgo y rentabilidad. Y vamos a suponer que con los activos fijos existentes, una empresa puede generar hasta 100.000 unidades. Vamos a encerrar 100.000 unidades. Allí está encerrado. Sí, esa es la suposición que estamos haciendo en este ejemplo. Estas 100.000 unidades de producción son al año, ¿no? Entonces, la producción vamos a suponer también que es continua, no es estacional, es continua durante todo el año, en el periodo bajo consideración en el que existe un nivel particular de producción. Para cada nivel de producción, la empresa puede tener varios niveles diferentes de activos corrientes. Supongamos, en un inicio, 3 políticas alternativas de activos corrientes. Como vemos ahí, política A, política B y política C. La relación entre la producción y el nivel de activos corrientes para estas alternativas son justamente las que estoy mostrando o las que se ilustran en esa figura. Ahí vemos que cuando mayor es la producción, más grande es la necesidad de inversión en activos corrientes para apoyar esa producción y obviamente las ventas. Sin embargo, la relación no es lineal. Los activos corrientes aumentan a una tasa decreciente con la producción. Esta relación se basa en la noción de que se requiere una inversión proporcional más grande en activos corrientes cuando solo se producen unas cuantas unidades de las que se producen después, cuando la empresa ya puede usar sus activos corrientes de manera, digamos, un poco más eficiente. Entonces, si igualamos la liquidez con la conservación, vemos que la política A, la que estoy encerrando en este momento, la política A suministra más activos corrientes que las otras dos políticas, es decir, que la B y que la C. A un nivel mayor de activos corrientes, mayor es la liquidez de la empresa cuando todo lo demás permanece igual. Entonces, la política A se considera la preparación de la compañía para casi cualquier necesidad que tengas con respecto a los activos corrientes. En cambio, la política C, vamos a encerrarla, ahí está encerrada la política C. Esta es la de menor liquidez y se puede etiquetar quizás como la más agresiva. Esta política es bien austera, o sea, muy económica en todo el sentido de la palabra, pues requiere niveles bajos de efectivo y valores comerciales, cuentas por cobrar e inventarios. Aquí hay que recordar que por cada nivel de producción hay un nivel mínimo de activos corrientes que la empresa necesita solo para subsistir. Ahora, estas políticas, las 3 políticas, la política un poco más, más conservadora, que es la política A, la política neutral, la política B o la política C, que es la más riesgosa, las podemos ilustrar o las podemos resumir en el siguiente, en esa siguiente ecuación. Entonces, tenemos ahí que la liquidez en la política A es alta, en la política B es neutral y en la política C es baja. Bien, si bien la política A claramente ofrece mayor liquidez, ahora viene la interrogante.
¿cómo se clasifican las tres alternativas cuando dirigimos nuestra atención a la rentabilidad esperada y no a la liquidez? Entonces, para poder contestar esta pregunta, aquí hay que reformular lo que ya revisamos nosotros como la ecuación de rendimiento sobre inversión. Me refiero a ver, aquí estoy señalando la política A, tiene una mayor liquidez, pero ahora necesito ver la rentabilidad esperada. Entonces aquí estoy colocando la ecuación de rendimiento sobre inversión y habría que reformularla un poquito en la parte de denominador. Entonces los activos totales van a formar parte de el efectivo por cobrar más el inventario por cobrar, me refiero a las cuentas, y a eso también le sumo los activos fijos. ¿Ok? Entonces, de esa ecuación que les he colocado ahí en pantalla, podemos ver que disminuir las cantidades de activos corrientes que se tienen, por ejemplo, un cambio en la política A hacia la política C, aumentará nuestra rentabilidad potencial. Si podemos reducir la inversión de la empresa en activos corrientes al tiempo que podemos apoyar de manera adecuada la producción y las ventas, la rentabilidad sobre la inversión obviamente va a aumentar. Aquí los niveles bajos de efectivo, las cuentas por cobrar e inventarios van a reducir o reducirán el denominador en la ecuación que estoy colocándoles en pantalla. La ganancia neta, es decir, lo que está en la parte de arriba, el numerador, es en esencia incambiable, o sea, permanece igual o pueda que también aumente por efecto del cambio de política, ¿no? Entonces, la política C ofrece rentabilidad potencial más alta según la medimos con la ecuación de la rentabilidad sobre la inversión. Ahora, no obstante, un movimiento de la política A hacia la política C da como resultado otros efectos además de una mayor rentabilidad, pues disminuir el efectivo reduce la capacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones financieras conforme se vayan venciendo. Disminuir las cuentas por cobrar, adoptando términos de crédito y una política de refuerzo más estricto, puede tener como resultado quizás perder algunos clientes que no les favorezca en el mercado una política crediticia un poco más estricta que posean con relación a las otras empresas donde pueden conseguir una política de crédito un poco más flexible. Entonces eso nos puede dar como un resultado negativo de perder ciertos clientes y obviamente lo que registra la empresa es la pérdida de ventas, ¿no? Disminuir el inventario también puede llevar a ventas perdidas por faltantes de productos. Si tengo o si realizan a la empresa un pedido de última hora y mi inventario está siempre al mínimo, o sea, justamente trabajo con la planificación realizada, significa que no puedo atender alguna otra solicitud adicional que se presente. Por consiguiente, las políticas de capital de trabajo más agresivas conducen a un mayor riesgo. Es claro que la política C es política de capital de trabajo más riesgosa. También es una política que otorga más importancia a la rentabilidad que a la liquidez. En resumen, podemos hacer las siguientes generalizaciones. Veamos aquí este cuadro, que es muy interesante porque ya me dice que qué tipo de beneficios, qué tipo de riesgos puedo adoptar según la política que se implemente, política A, política B o política C, en tanto se tenga que medir el tema de la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Es interesante ver que nuestro análisis de la política de capital de trabajo acaba de ilustrar los dos principios básicos en finanzas. ¿Cuáles son estos dos principios? Bien, el primero es que la rentabilidad y la liquidez varían inversamente una con respecto a la otra. ¿A qué me refiero? Bueno, dése cuenta que lo que hemos revisado en esta lámina con respecto a nuestras tres políticas alternativas de capital de trabajo, las categorías de liquidez son el opuesto exacto a la rentabilidad. Es decir, el aumento en la liquidez en general viene a costa de una reducción en la rentabilidad. El otro principio básico en finanzas es que la rentabilidad se mueve junto con el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que existe una compensación entre el riesgo y el rendimiento. Cuando la empresa quiere buscar una rentabilidad más alta, debemos esperar, obviamente, mayores riesgos. Aquí debemos observar que
Como las categorías de rentabilidad y riesgo para nuestras políticas son idénticas, puede decirse que el riesgo y el rendimiento van juntos o caminan de la mano. ¿Ok? Continuemos. Financiamiento de activos corrientes. La manera en la que definan los activos de una compañía incluye una compensación, como ya lo hemos mencionado, entre el riesgo y la rentabilidad. Por lo tanto, nosotros, con fines de análisis, ¿no? Vamos a suponer que la compañía tiene una política establecida con respecto al pago de compras, mano de obra, impuestos y otros gastos. Así, las cantidades de cuentas por pagar y acumuladas, incluyendo los pasivos corrientes, no son variables de decisiones activas. Estos pasivos corrientes se ven como un financiamiento, digamos, espontáneo. ¿Qué significa financiamiento espontáneo? Bueno, significa el crédito comercial y algún otro crédito que se paga o que se devenga, que surge de manera espontánea en las operaciones cotidianas de una empresa. ¿Ok? Veamos allí los conceptos. Ese es el financiamiento espontáneo, es el que acabo de mencionar. Y ahora, el enfoque de cobertura contra riesgo es un método de financiamiento donde cada activo se compensa con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento, ¿sí? Bueno, aquí si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgo, significa que hace coincidir el vencimiento para el financiamiento. Cada activo sería compensado con un instrumento financiero aproximadamente con el mismo plazo de vencimiento. A eso me refería cuando les mencioné que en un enfoque de cobertura lo que se hace es coincidir el vencimiento. Bien, veamos la siguiente gráfica. Ok, aquí podemos observar que las variaciones a corto plazo o las estacionales en los activos corrientes serían financiadas ¿con qué? Con deuda a corto plazo. Esos activos de corto plazo son financiadas con deuda a corto plazo. Listo. Ahí está señalado lo que estoy mencionando. Entonces, el componente permanente de los activos corrientes y todos los activos fijos serán financiados con deuda de largo plazo o inclusive se pueden financiar con capital de los accionistas. Entonces, vamos a subrayar esa parte de otro color. Los activos permanentes o los activos fijos, estos que están con azul, se financian con deuda a largo plazo o también, como les mencioné, con capital del accionista. Bien, entonces, si los requerimientos de fondos totales se comportan de la manera indicada, así como les he colocado en el gráfico, solamente las fluctuaciones a corto plazo que se muestran en la parte superior de esa figura que está en pantalla serían financiadas con deuda de corto plazo, es decir, alguna necesidad que se tenga, ok, se lo financia con deuda de corto plazo que obviamente tiene un costo por el uso de ese dinero. Entonces, el razonamiento detrás de esto es que si se usa la deuda de largo plazo para financiar necesidades de corto plazo, ¿qué pasa con la empresa? Bueno, pues la empresa terminará pagando intereses por el uso de fondos en los momentos en los que estos fondos realmente no se necesitan. ¿Ok? Bien, entonces ahí está la figura y está mostrando cuál es la forma más idónea o cuál es la mezcla óptima del financiamiento a corto y largo plazo. Utilizar el financiamiento a corto plazo para los activos corrientes, para aquellos activos que son estacionales, que se necesitan por momento. Pero para los activos permanentes o para los activos fijos se utiliza instrumentos de financiamiento a largo plazo. Analicemos un poco más el tema del financiamiento a corto plazo versus el financiamiento a largo plazo. Aquí obviamente lo que vamos a revisar es el riesgo, ¿no? Los riesgos relativos implicados en un financiamiento tanto a corto como a largo plazo. En general, cuanto más corto sea el plazo de vencimiento de las obligaciones de deuda de una empresa, obviamente mayor será el riesgo de no poder cubrir los pagos del capital y del interés. Suponga que una compañía pide prestado a corto plazo para construir una nueva planta, ¿no? Entonces, los flujos de efectivo de la planta
al principio no van a ser suficientes en el corto plazo para poder pagar ese préstamo. El resultado es que la compañía o la empresa va a correr el riesgo de que el prestamista quizás no quiera renovar el préstamo, o sea, me refiero al vencimiento del préstamo, y este riesgo de refinanciamiento puede reducirse, en primer lugar, financiando la planta ¿con qué? Con deuda a largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los activos fijos, de los activos permanentes. En este caso, los flujos de efectivos a largo plazo futuros esperados sí van a ser suficientes para poder retirar o para poder eliminar esa deuda de manera adecuada. Hay que considerar aquí bastante el tema de la incertidumbre por el movimiento de los costos de interés que representa un riesgo para la persona que está prestándole dinero a la compañía. ¿Ok? Entonces, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento de la deuda de una empresa, más probable es que el financiamiento sea más costoso. ¿Por qué? Por el tema del tiempo. En consecuencia, vamos a tener una compañía que tenga una compensación entre riesgo y rentabilidad si sabemos manejar adecuadamente el tema de qué financio a corto plazo y qué financio a largo plazo. ¿Ok? Veamos el siguiente cuadro que me va o la siguiente tabla que me va a permitir a mí entender o comprender un poco más lo que se ha explicado gráficamente. ¿Sí? Entonces, en esa tabla lo que se resume básicamente es todo el análisis que hemos hecho de los gráficos anteriores sobre el financiamiento a corto y largo plazo según su relación con la compensación entre riesgo y rentabilidad. Observe que mantener una política de financiamiento a corto plazo para las necesidades de activos a corto plazo o temporales, que es este cuadro número 1, que lo voy a encerrar, ahí está, a ese cuadro 1 me refiero, y el financiamiento a largo plazo para las necesidades, asimismo, de largo plazo, las que son permanentes, como las que se muestran en el cuadro 3, que lo voy a encerrar también, ahí está, ese cuadro 3. Entonces, estos dos cuadros comprometen un conjunto de estrategias y de riesgo y de rentabilidad que son moderadas, lo que hemos llamado enfoque de cobertura contra riesgos. ¿Se acuerdan que les mencioné que era hacer coincidir el vencimiento? Entonces, para el financiamiento de todos estos activos. Sin embargo, no significa que las otras estrategias no sirvan, no. Esas otras estrategias son posibles y no necesariamente deben considerarse como equivocadas o erróneas, porque todo va a depender de el tipo o la naturaleza de la empresa y la facilidad con la que pueda realizar el ciclo de los activos que tiene, los activos corrientes, en activos líquidos. Pero lo que se gana al seguir las estrategias alternativas, como las que se presentan en los cuadros 2 y 4, que no los he encerrado ahí en la pantalla, debe siempre sobreponerse contra lo que no se obtiene. O sea, no se obtiene un financiamiento moderado de corto o de largo plazo. Bien, entonces aquí hay que apoyar las necesidades de activos a corto plazo a costa de reducir las ganancias. Eso es lo que yo podría obtener aplicando los cuadros 2 y los cuadros 4 que están en esa tabla. La forma que la administración las realice va a ser de la manera en que pueda contestar las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son? Las voy a colocar aquí en la parte inferior. Primero, preguntas acerca de riesgo a corto plazo, a corto y largo plazo. Son preguntas muy recurrentes que se hacen los administradores y que deben ser contestadas en base a qué es lo que quiere obtener con la mezcla de financiamiento a corto y largo plazo. Entonces, en la planeación, la cuestión sería, ¿necesitamos más tiempo para cumplir con los pagos de el principal de intereses, es decir, el capital de interés? Esto es un plazo de vencimiento más largo. Obviamente, ¿quién me va a decir eso? Me va a determinar el estudio de ventas o la planificación de ventas que yo tenga, el ciclo de recuperación de las ventas a crédito que yo tenga con mis clientes, etc. Entonces, esa interrogante se contestan o se van desarrollando su respuesta en base a cuáles son las condiciones que presenta la empresa. Cuando ya la empresa posee un crédito, existe otra consulta o existe otro interrogante que el administrador siempre se va a hacer sobre el refinanciamiento.
¿Podemos renovar el préstamo a corto plazo si es que es necesario? Recuerden que el refinanciamiento significa que se le otorga un poco más de plazo al vencimiento, pero obviamente eso conlleva cancelar más intereses. ¿Es necesario que la empresa pague más intereses por un mismo valor? ¿O la empresa quizás sí poder cumplir con esas obligaciones de corto plazo con el efectivo circulante o con el circulante de los activos corrientes que posee? Obviamente ese tipo de decisiones se basa en cómo se comporta la empresa. Bien, y por último está una cuestión acerca de los costos. La pregunta es, ¿los costos actuales más los esperados de préstamos a corto plazo futuros que se refinancian son menores que los costos esperados de financiamiento a largo plazo? Aquí tengo que hacer una relación, tengo que hacer una comparación. ¿Qué me conviene más? ¿Hacer un préstamo a corto plazo o hacer un préstamo a largo plazo? ¿Sí? El corto plazo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de que yo no cuente con el efectivo para poder cumplir con las obligaciones de ese préstamo. Pero ¿cuál es el costo del financiamiento a largo plazo? Que tiene mucho más interés que pagar la empresa, pero obviamente se espera que los flujos futuros esperados puedan compensar ese interés que se genera en un plazo adecuado. Bien, esto ha sido las revisiones de los conceptos de la perspectiva general de la administración de capital de trabajo. Para poder ampliar o reforzar lo visto, aquí tienen una serie de preguntas que tendrá que presentar en el horario establecido en el aula virtual. Hasta ahora. Ya comprendemos que cuanto más largo sea el programa de financiamiento de vencimiento compuesto utilizado por la empresa, menor será el riesgo o menor riesgo implicará ese financiamiento. Sin embargo, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento, obviamente, como ya lo expliqué, más costoso será el mismo. Muchas gracias por su atención.